Metagenealogía, capítulo 2, parte 3. Muy bien, queridos amigos, continuamos con nuestro apasionante libro de metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. Vamos en el capítulo 2, en la parte número 3. Punto número 7. Tener idea de las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, en particular las rivalidades y las relaciones privilegiadas que se tuvieron entre hermanos y hermanas, padres e hijos, etc. Sean tabú o no, en algunas familias existen lazos predominantes de solidaridad, de complicidad, de conflicto entre padres e hijos o entre miembros de una misma estructura fraternal, etc. Es inevitable que las afinidades electivas se manifiesten en el seno de la familia, pues las redes de preferencias y conflictos conforman una dinámica de base en la célula familiar. En general, como todos somos conscientes en nuestra infancia de los vínculos y las oposiciones en la relación con la obra familiar, resulta crucial poder conocer la infancia de nuestros padres y abuelos y si fueron los preferidos, los marginados, los bondadosos o los malvados, y cómo cada uno de ellos tuvo que desempeñar su rol en la economía familiar. Punto número 8. Conocer las circunstancias históricas, guerras, revoluciones, represiones, etc. Si ciertos acontecimientos de la historia han marcado intensamente el árbol, será necesario tratar de comprender, aunque sea de forma rudimentaria, cómo la sociedad actuó en él. Por ejemplo, para los franceses, si su árbol tuvo que sufrir la Primera Guerra Mundial, sería bueno tener una idea clara sobre las condiciones de vida de las trincheras, la práctica habitual de ataques con gases, la manera en que las familias privadas de la figura paterna o de los hermanos mayores tuvieron que organizarse la vida, o bien sobre las desigualdades que hubo entre los diferentes departamentos en que Francia está dividida. Como ejemplo, en Córcega, los padres de familia con más de 5 hijos no estaban exentos de ser movilizados y sus soldados solo tenían permiso una vez al año, pero sin embargo el resto de los soldados franceses lo tenían cada 3 meses. Este trauma de desigualdad marcó doblemente a la sociedad corsa y desembocó, en cierto modo, en la reivindicación identitaria de los años de 1970, que estuvo acompañada de actos violentos. 9. Saber que personas ajenas a la familia fueron importantes, sacerdote o amigo de la familia, amante, segundos enlaces, etc. Puede haber personas que, aunque no estén relacionadas con nosotros con vínculos de sangre, hayan ejercido una influencia determinante en nuestro árbol y es conveniente destacar su existencia. Es el caso también de los padrinos, madrinas, si han tenido una influencia decisiva sobre el niño. Si al final dispusiéramos de la totalidad de estos datos, lo cual no es muy habitual, podríamos llevar a nuestro árbol a que lo examinara un documentalista o un novelista omnisciente que fuera capaz de observar a todos los personajes de la saga bajo las condiciones reales de su infancia, de su adolescencia, de sus alegrías y de sus luchas de adulto, de su madurez y de su ancianidad triste o feliz, etc. Y es precisamente esta amplitud de perspectiva la que nosotros ambicionaremos a la hora de acercarnos al árbol para, así, lograr comprender definitivamente todos los elementos de nuestra formación. Fuentes de las que podemos extraer una valiosa información pueden ser
Documentos que hayamos encontrado de identidad, libros de familia con el estado civil, partidas de nacimiento, matrimoniales, de defunción, etc. Cuadros, fotografías o videos que proporcionen datos sobre la corpulencia, el carácter, los parecidos físicos entre algunos parientes o la imagen de belleza o fealdad de quienes han desaparecido ya. Documentación a la que hayamos tenido acceso, cartas, diplomas, boletines de notas escolares, cartillas de servicio militar, diarios íntimos, etc. Información recibida por conversaciones con miembros de nuestra familia o personas allegadas. Tumbas donde suelen aparecer inscritos nombres y fechas, registros civiles y archivos parroquiales. Bibliotecas con archivos de periódicos locales de la época. Internet donde se puedan encontrar redes genealogistas de numerosos países, asociaciones con sus propios archivos, etc. Los datos facilitados por nuestros padres, primos, tíos, amigos de la familia o vecinos son, con mucha frecuencia, el mejor de todos los recursos. Pero si nos encontramos con personas que tienen en su poder determinada información y que se muestran resistentes a la hora de proporcionarla, podemos plantearles cuestiones objetivas que estén al margen de cualquier connotación afectiva y que no les exija una respuesta de carácter personal. Por ejemplo, ¿en qué fecha tuvo lugar este acontecimiento? ¿Qué edad tenía esa persona cuando nacieron sus hijos? ¿La profesión de tu padre era muy absorbente o le dejaba tiempo libre? ¿Cómo era ese negocio? ¿Qué distribución tenía esa casa? ¿Había una habitación para cada hijo? Se pueden también reconsiderar o modificar las preguntas más personales para que no resulten inconvenientes. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros tenía una afinidad especial con vuestra madre? En vez de ¿quién era el preferido de vuestra madre? ¿Qué cosas tenían en común? ¿Qué prototipo de pareja crearon? ¿Hacia qué aspecto enfocaron su unión? En vez de ¿qué tal se llevaban tus padres? Cuando ciertas personas no desean manifestarse sobre hechos pasados, es de estricta justicia respetar su pudor o silencio. Sin embargo, se puede obtener de ellas información objetiva, fechas, lugares, así como datos de algunos acontecimientos relevantes, como viajes, accidentes, hospitalizaciones. Con frecuencia, los traumas del árbol se nombran de una manera muy vaga porque en el momento de suceder el accidente, la ruina económica, el exilio, la agonía o el duelo, guardar silencio sobre el hecho en cuestión era una forma de sufrir menos. Pero 10, 20 o 30 años después resulta importante, por ejemplo, en una muerte por accidente de tráfico, saber cosas como quién conducía el coche, quién fue el responsable, si la persona murió en el acto, quién la vio primero, etc. El hecho de tener una imagen borrosa del acontecimiento supone, a su vez, prolongar un dolor que ya no incumbe y que sí nos expresa debidamente de una vez por todas, que actúa sobre nosotros de otra manera, como una fobia, una vergüenza, una creencia, etc. Para el inconsciente y particularmente para la del infantil del ser, una muerte prematura, violenta o accidental es recordada como un suicidio. La persona en cuestión se habría podido salvar, sí, como un abandono. ¿Cómo es posible que él o ella no haya tenido la fuerza necesaria para sobrevivir por mí? ¿Es que no me amaba lo suficiente? O quizá, también como un asesinato, tiene que existir un responsable, que en el caso de una mujer muerta durante el parto lo sería el bebé. ¿El padre se lo engendró o la incompetencia del médico que la atendió? Al fin y al cabo, incluso
las lagunas que pudiera haber en el árbol acaban suministrando información. Siempre revelarán una falta de transmisión, sea de conciencia, de información, de amor, etc., entre algunos de nuestros padres o abuelos y sus antepasados. En el antiguo Egipto, para castigar a un faraón tiránico o injusto, no se le mataba, sino que se borraba su nombre de las estelas. Es decir, le hacían desaparecer de la historia. De forma similar, las familias castigan a quienes ven como culpables de un conflicto afectivo, no transmitiendo su nombre u otras informaciones sobre su persona a los descendientes. Vamos al esquema rectangular, clarificar nuestra visión del árbol. Una vez recopilada toda la información, generalmente nos encontraremos ante un montón de hojas sueltas, a veces ilegibles, cartas, fotos amarillentas, documentos diversos, etc., cuya abundancia podría hacernos creer que es inmanejable. Por eso es preciso que creemos un esquema práctico que resuma y agrupe toda esa información de manera que con un solo golpe de vista podamos abarcar todos los datos. Para eso es útil que cada personaje de la familia tenga su propia casilla, en la cual podremos anotar con claridad lo más esencial de la información que le concierna, como por ejemplo, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, profesión u ocupación y fuente de ingresos. Por ejemplo, una persona que tenga una anotación ingeniero, lo más probable es que se haya ganado la vida ejerciendo su profesión. Por el contrario, si un hermano es guitarrista, pero vive fundamentalmente del dinero que le pasan sus padres, es preciso anotarlo y diferenciarlo de cualquier actividad artística remunerada. Igual ocurre con las amas de casa que, acordado con sus maridos, no trabajan fuera. Su ocupación se corresponde como un empleo, o una persona que sea beneficiaria de una pensión de invalidez estará financieramente sostenida por el Estado. Lo que debemos buscar es un modo de esquematizar con sencillez la manera en que una persona ocupa sus jornadas de trabajo y su forma de subsistir en el mundo material, no siendo preciso que ambos estén necesariamente ligadas entre sí. Estatus material. Marcaremos con el signo de infinito, o sea el 8, el infinito, las parejas casadas, con un guión curvo, las que viven en unión libre, las divorciadas, las que tengan un signo de infinito y una raya en medio, con una línea curva y una raya en medio, las separaciones de parejas de unión libre, y con un signo de infinito y una cruz como del cristianismo, la viudedad. Relaciones importantes. Algunas de ellas merecen ser anotadas, como por ejemplo una ruptura que provoca un largo periodo de celibato. En el caso de un hombre casado, la existencia de un amante, unas nuevas nupcias en alguien que hubiera enviudado, etc. Para hermanos y hermanas, tíos y tías, se pueden anotar el nombre y los apellidos de sus parejas e hijos. Para el resto del árbol, cada uno deberá estar anotado en la casilla que se haya designado. Los abortos serán anotados con un triángulo inverso y los embarazos malogrados con un triángulo inverso y una cruz cristiana. Las personas sin descendencia llevarán el signo de un cuadrado negro. Enfermedades o accidentes relevantes. Si la persona hubiera muerto, apuntar la causa y la fecha de fallecimiento. Puede marcarse con una cruz del tamaño normal si fue una muerte natural o por la edad, y de tamaño superior si ésta se hubiera producido de forma prematura o violenta. Los símbolos que sugerimos utilizar nos ayudarán luego
a interpretar mejor los árboles genealógicos que aparecerán como ejemplo. Pero es verdad que si quiere, podemos emplear otros símbolos que puedan convenir más, particularmente si se pertenece a una cultura o religión en las cuales la cruz, por ejemplo, no es un símbolo pertinente. Para asignar a cada miembro de la familia su espacio correspondiente y crear un esquema en el que todos los miembros estén relacionados unos con otros, utilizamos un esquema rectangular inspirado en la alfombra mágica de los gitanos y en la forma rectangular de las cartas del tarot. En el primer nivel, que es el inferior, dice yo y mis hermanos y hermanas. En el segundo nivel, tías y tíos, madre, padre, tías y tíos de padre y madre. Nivel 3, tías, abuelas, tíos, abuelos maternos, abuela y abuelo maternos, abuela y abuelo paternos del lado derecho, tías y abuelos y tíos y abuelos maternos. En el cuarto nivel, bisabuelos maternos y bisabuelos paternos. Como podemos ver en el esquema, a partir del segundo nivel, la de los padres, las mujeres siempre están situadas a la izquierda. El árbol materno está a la izquierda, el árbol paterno a la derecha. La abuela materna está encima y a la izquierda de la madre. La abuela paterna encima y a la izquierda del padre, etc. Esta disposición respeta la orientación especular o de espejo sugerida por el tarot y por otras representaciones religiosas o simbólicas occidentales, que sitúa lo femenino material a nuestra izquierda y lo masculino paternal a nuestra derecha. El ejemplo más evidente está en el arcano 20, el juicio, que representa un nacimiento o un renacimiento donde el nuevo ser emerge en el centro de la carta entre una mujer situada a la izquierda y un hombre a la derecha. Los miembros de nuestro árbol genealógico están colocados en la posición de este personaje central, entre su madre a nuestra izquierda y su padre a la derecha. Ok. Lo ideal hubiera sido que los hermanos o hermanas de los abuelos estuviesen situados a su lado, como en el caso de las tías y los tíos, pero por razones prácticas evidentes hemos tenido que colocar a las tías y abuelas y a los tíos abuelos justo encima de los abuelos. Es posible también trabajar con otro formato de la hoja de papel, donde podríamos crear una pestaña lateral pequeña para cada uno de los abuelos e inscribir ahí a sus hermanos. En tal caso, los bisabuelos sí que estarían directamente sobre los abuelos. Cada generación encuentra su propio lugar en un nivel del rectángulo. Primera generación, nivel 1. Mi hermandad y yo, hermanos y hermanas, pero también hermanas y hermanos, hijos adoptados por la familia, embarazos mallogrados, abortos, hermanos muertos al nacer. En este nivel situamos a los hermanos y a las hermanas por orden de rango en la comunidad fraterna, del mayor al más joven y colocados de izquierda a derecha, cada uno de ellos en una casilla del mismo tamaño. Por comunidad fraterna, fraternidad o hermandad entendemos el conjunto de hermanos y hermanas por parte de madre o de padre vivos o muertos, incluyendo tanto a los hijos no nacidos, abortos, embarazos malogrados, como los hermanos y hermanas adoptados. Abortos, embarazos malogrados y hermanos y hermanas muertos al nacer
Se intercalan en los lugares que les corresponda en una casilla más estrecha. Hermano o hermana muertos en la infancia, se ocupa un lugar destacado en el imaginario familiar. Debe aparecer en una casilla entera con una cruz indicando su muerte, la edad, la fecha y, si es posible, la causa del fallecimiento. Hermanastros, hermanastras, se contemplan dos posibilidades. Si hemos sido educados juntos, entonces deberían ser inscritos en una casilla del mismo tamaño que la del resto de la hermandad. Si hemos sido educados por separado por razones psicológicas, geográficas o causa de diferencia de edad, convendrá mencionarlos también, aunque inscribiéndolos en una casilla más pequeña. Hermanos, hermanas adoptados, idéntico comentario que el caso anterior. Hijo, hija único, dispone de todo el espacio para él, frente al caso de la hermandad numerosa en la que cada uno de los miembros aparece en casillas más reducidas. Desde el momento en que se presentan de esta manera tan clara, saltan a la vista las diferencias entre estos tipos de hermandades. El nivel de la hermandad va a determinar en gran medida nuestra concepción del espacio, del territorio y de la participación en la vida cotidiana. En este primer entorno es donde aprendemos a vivir, incluso a sobrevivir y a luchar por conseguir un lugar en el mundo. Estos árboles genealógicos que veremos y analizaremos como ejemplos más adelante ilustran 4 casos típicos. El árbol de María Jesús, el de un hijo único que tiene todo el espacio para sí solo. Árbol de Carmen, el de una familia súper numerosa. La madre se volvió a casar tras enviudar y la diferencia de edad entre el primero y el último hijo es de 20 años. Se puede decir que el primogénito y el más pequeño no han tenido los mismos padres, y por lo mucho que la situación había evolucionado entre la infancia de uno y del otro. Además, Carmen ilustra el caso del hijo de reemplazo, es decir, el que nació después de uno y que murió, y al que se le pone el mismo nombre que tuvo el muerto. Árbol de Roberto. La madre ha tenido antes de cada nacimiento un embarazo malogrado, un aborto terapéutico o un embarazo extrauterino, es decir, todos los hijos han estado percibidos de un fantasma. Es una parte, se puede explicar por el hecho de que la madre de Roberto proviene de una unión extraconyugal y no es, pues, hija de su padre, cosa que ella ignoraba hasta el nacimiento de su tercer hijo. Árbol de Jean Paul. Una hermandad de 2 miembros con edades muy próximas, en la que los hermanos se reparten un lugar para los dos. Esta falsa gemelidad choca más por el hecho de que la abuela materna de Jean Paul se había casado sucesivamente con 2 hermanos. El primero de ellos murió de tuberculosis a los 3 años de matrimonio y la dejó sin hijos. Luego ella se casó con el segundo hermano, con quien tuvo una hija. La generación 2, o sea, el nivel 2. Mis padres y sus hermanos o hermanas, es decir, mis tíos, tías, los haya conocido yo o no. Si tengo padre o madre de adopción que me haya educado, deberé investigar igualmente para conocer su hermandad y sus ascendientes. A partir de este nivel, el árbol se divide ya en 2 mitades. El árbol materno aparecerá a la izquierda y el árbol paterno a la derecha. En las casillas que corresponden a cada uno de nuestros padres, conviene mencionar los acontecimientos que hayan marcado su existencia. Por ejemplo, si mi padre
y mi madre se separaron cuando yo tenía 2 años y mi madre se volvió a casar, mi padrastro será anotado como matrimonio suplementario en la casilla de mi madre, aunque él haya resultado más importante para mí durante mi infancia que mi padre biológico. En los casos con 2 padres, figurarán la fecha de matrimonio y la de divorcio o separación. Ejemplo, consultar el árbol de Carmen. Por el contrario, cuando alguien ha crecido con un padre adoptivo o un padre putativo, pero no ha descubierto hasta mucho después que ese no era su padre biológico, sino alguien a quien tomó por padre, lo mismo da si ocurre con la madre, conviene dividir la casilla con un trozo oblicuo que dé cuenta de este doble parentesco. Excepcionalmente se podrá hacer lo mismo en la casilla de los abuelos. El padre educador estará en el triángulo inferior en contacto con los hijos y el padre biológico en el triángulo superior en contacto con la madre que ha guardado el secreto. Actuaremos de igual manera en el supuesto bastante más raro de que exista una madre educadora que no es la madre biológica. Ejemplo, consultar el árbol Roberto. Cuando uno de los padres sea absolutamente desconocido, se anotará en la casilla la escasa información real o supuesta de la que dispongamos sobre él o ella, comentarios, recuerdos, hipótesis, etc. Después se puede adoptar un código de colores para diferenciar las informaciones objetivas de las hipotéticas. Al lado de cada uno de los padres, una casilla longitudinal sirve para inscribir a los tíos y a las tías por orden de nacimiento, los mayores arriba, los menores abajo. No se debe volver a anotar al padre en ese listado. Basta con indicar entre paréntesis al lado de su nombre de pila el lugar que ocupa entre sus hermanos y hermanas. Si los padres hubieran tenido hermanastros o hermanastras adoptivos y no hubieran sido educados juntos, se les deberá anotar en casillas separadas por una línea de puntos del resto de los miembros de la hermandad. En el caso a veces frecuente de que un niño o niña descubra que esos que creía sus padres son en realidad sus abuelos y por tanto que su hermana es su madre biológica, se establecerá un esquema previo y simplificado del árbol oficial en el que los abuelos ocuparán el lugar de los padres para después trabajar sobre el árbol real del que el padre biológico habrá desaparecido. El trabajo consistirá en gran parte en recuperar la información sobre la familia paterna. La sexualidad de mis padres es el acto fundador que me engendró, como Freud y la totalidad de la ciencia del psicoanálisis han establecido. El complejo de Edipo es la base de toda atracción y es en este nivel precisamente donde se encuentran las claves sexuales y creativas del árbol. Tercera generación, nivel 3. Mis abuelos y su hermandad, tías abuelas, tías abuelos, incluso aunque yo no los haya conocido. En este nivel, nuestros abuelos y la información que hayamos podido recopilar sobre ellos encuentran su lugar. Cuando se nos presenten hechos como adopciones, paternidad o maternidad ilegítima, etc., los trataremos igual que vimos en el caso anterior de los padres. Si por razones de claridad preferimos trabajar en la hoja de papel sin pestañas laterales, las tías abuelas y los tíos abuelos irán registrados en un rectángulo situado encima de cada uno de los abuelos. Lo normal es que ahora dispongamos de una información más reducida, pues muchos detalles de la vida de nuestros ancestros se pierden en el tiempo, pero podemos apuntar la fecha y causa de la muerte de los abuelos
si ésta ya ha sucedido. Es muy importante tener una idea de la hermandad de nuestros abuelos porque nos permite imaginarlos en el contexto de su propia infancia y por lo tanto comprender mejor los lazos afectivos que mantenían con nuestros padres, con los abuelos, y abordaremos la clave emocional de nuestro árbol genealógico. El árbol Jean Paul de la página 112 ilustra el caso de la abuela que, habiendo enviudado, se vuelve a casar con su propio cuñado. El árbol de María Jesús, el caso de abuelos. En su caso, las dos parejas de abuelos son primos hermanos. Bueno, en la parte 4 continuaremos con la cuarta generación. Gracias y nos vemos para la próxima. Les invito a que se suscriban y sigan la lectura conmigo de este apasionante libro de metagenealogía de Alejandro Jodorowsky.